Buenos días, Nidia. No, Pues un placer precisamente, saludarle. El IMSS, ¿cuántas historias del IMSS? ¿Cuándo llegó el IMSS a Hermosillo, Ignacio? ¿quién no ha tenido que ver con el Sí, IMSS? todos hemos Bueno, tenido, sí, sí, sí. pero los primeros pasos hacia el servicio médico gratuito los dieron los ejidatarios organizados en el Valle de Yaqui al crear un sistema de atención médica llamado Servicios Médicos Ejidales. Eso fue en los años 40. Ujú. En los años del 52 al 58, cuando Ruiz Cortines Adolfo era el presidente de México, se fijaron los lineamientos para orientar el régimen de la seguridad social, que así se llama, porque no solamente es servicio médico, en nuevas direcciones y llevarla por primera vez al medio campesino, tocando en el estado de Sonora, ser seleccionada para su establecimiento en los valles del Yaqui y el Mayo. Y en 1954 se envió a Sonora una delegación de técnicos para que estudiara el caso de los servicios médicos ejidales, que ya mencioné, que ya funcionaban con buenos resultados en el municipio de Cajeme. Ese mismo año se publicó el decreto que implantaba el régimen obligatorio del IMSS en Cajeme, Navojoa, Guatabampo, Chojoa, Bajo, Guaymas y Empalme. Por eso nacieron en el valle, en esos valles agrícolas, por lo que dije de los servicios esos que habían creado los campesinos, y por eso la única delegación federal en Sonora, en el sur, es el IMSS, que está en Ciudad Obregón. Ándale, con razón, Ignacio. Sí. Todas Sí, las sí, demás sí. delegaciones están en el Hermosillo. Que además hay Entonces, que decir son, pues también los hospitales de Obregón, son grandísimos y son regionales sí, además. sí, claro, Ujú. por eso. Sí, sí, sí. Todo lo que vemos tiene una explicación, para eso servimos los historiadores. Muy bien. Bueno, la llegada del Seguro Social a Sonora no fue fácil, debido a la oposición de los médicos y hospitales privados, Mm. que no querían la competencia de una institución pública. Imagínense eso. Los servicios médicos del IMSS iniciaron el 12 de octubre del 54 en todos los municipios mencionados, excepto en Hermosillo, debido a que la Federación Médica de Sonora y la Asociación Médica de Hermosillo organizaron un fuerte movimiento para impedir su llegada a esta ciudad. Imagínense. Híjole. Los médicos hermosillenses manifestaron su inconformidad ante el doctor Fidel Ruiz Moreno, que era secretario general del sindicato del IMSS, y le exigieron que el IMSS contratara a los médicos radicados en la localidad donde prestaban sus servicios con las prestaciones de ley, tomando en cuenta que Sonora era considerada vida cara. No hay seguro social y si quieren, contrátenos a nosotros. La Federación Médica Sonora, liderada por el doctor Gastón Madrid, cuyo nombre lleva una calle, le Ujú. envió un telegrama al presidente Ruiz Cortines expresando que apoyaba la implantación del IMSS en el Estado, pero reprobaba la actitud del doctor Manuel Moreno Islas, que en ese tiempo fugía como delegado en Sonora, allá en Obregón, por Ujú. estar improvisando asociaciones médicas y por subrogар contratos por servicios a sus amigos. El Seguro Social tenía que hacer algo ante el egoísmo de los médicos hermosillenses. Y el doctor Moreno Islas invitó a la Federación Médica de Sonora a incorporarse a los servicios del IMSS, convocándolos a una junta para discutir el asunto. El Ujú. conflicto no se resolvió y en la prensa estatal y nacional siguieron apareciendo desplegados de ambos bandos, culpándose mutuamente. En octubre del 54, el doctor Mauro Loyo, subdirector médico del IMSS, y el licenciado Carlos Ramón y los jefes del departamento de prensa llegaron a Hermosillo para inaugurar las clínicas del IMSS en Hermosillo, en Guaymas, Obregón y Navojoa, que beneficiarían a 195,000 trabajadores. En Hermosillo los servicios empezaron a prestar en un local donde antes había operado un prostíbulo con médicos llevados desde Obregón, porque los de aquí no querían al seguro. La Asociación Médica de Hermosillo, ya la local, encabezada por el doctor Alfonso Durán Vázquez, que después fue presidente municipal, reaccionó oponiéndose a esto, teniendo de las autoridades la suspensión de actividades del IMSS hasta que el conflicto se resolviera. El 26 de marzo del 55, un grupo de médicos, miembros de la Unión de Médicos de Cajeme, se presentaron en Hermosillo para prestar sus servicios en la clínica del IMSS. Tuvieron que traer a los de Obregón. La reacción de los médicos hermosillenses no se hizo esperar y le hicieron guardia en su casa de gobierno al gobernador Ignacio Soto hasta que lo recibió. Mientras tanto, cerraron sus consultorios privados como protesta y solo daban servicios gratuitos
en el Hospital General del Estado. La manifestación al gobernador, de manifestar al gobernador no estar en contra de la instalación del IMSS de Hermosillo, siempre y cuando se hiciera con las siguientes condiciones. A, contratación de trabajadores de acuerdo con la ley. B, contratar solamente a médicos de Hermosillo. Y C, considerar en los salarios que Sonora era considerada de vida cara, es decir, salarios altos. El 31 de marzo de ese año, el director general del IMSS, Ortiz Mena, declaró allá en el Distrito Federal que condenaba la actitud reprobable de un grupo de profesionistas de medicina que está reunida con la misión que han elegido y les tiene confiada la sociedad. Que no fueran tan sentaderos, les dejó. Los médicos hermosillenses recibieron enviándole una carta al presidente diciéndole: sus médicos enviados a Hermosillo habían venido a ofrecerles participar del magnífico negocio que sus colegas de Naranjo y Obregón estaban haciendo con el IMSS, lo que contradecía la falta moral y dignidad y decencia que él les estaba cuestionando a ellos, y que no se oponían al establecimiento del IMSS en Hermosillo, sino que solo repudiaban la forma de contratación subrayada, pero indigna y denigrante para la clase médica, y consideraban inmoral el procedimiento. La autoridad tratando de traer una política pública, los profesionales luchando por sus intereses, y siempre acusan de corrupto al gobierno. Nada ha cambiado. Mientras tanto, el movimiento de los médicos hermosillenses empezó a recibir el respaldo de sus colegas de Culiacán, Tijuana, Mexicali, Zacatecas, Yucatán y el Sindicato Nacional de Médicos. Finalmente, a las 15:30 del 5 de abril del 55, se informó oficialmente que el conflicto de la Estación Médica de Hermosillo, liderado por el doctor Fernando Bolívar, que hizo suyo también la Federación Médica de Sonora y las autoridades del IMSS, había quedado resuelto satisfactoriamente en la Ciudad de México, después de una serie de conferencias que tuvo la comisión enviada de Hermosillo con el director del IMSS. Con esa satisfactoria resolución, los médicos asociados acordaron reanudar de inmediato su atención a consultorios y sanatorios, cosa igual que harían en todos los del Estado. Del acuerdo resultaron designados como primer director de los servicios médicos del IMSS en Hermosillo el doctor Olivares, cuyo apellido lleva una colonia. Sí. Como su director, el doctor Federico Valenzuela, quien sustituyó a Olivares un año después. El doctor Fernando Bolívar, líder de los médicos en Hermosillo, obtuvo un puesto como supervisor en el IMSS, lo que le costó su destitución como presidente de la Asociación Médica. Como decía Álvaro Obregón, no hay quien aguante un cañonazo de 50,000 pesos. Era pues lo que querían. Los médicos de Hermosillo no fueron contratados como empleados directos del seguro, sino a través de la Unión de Médicos, que actuaba como su patrón y les pagó su sueldo hasta 1963, cuando fueron reconocidos como trabajadores por el sindicato del IMSS, o aceptaron, pero perdieron sus derechos de antigüedad del 55 al 63. El 18 de agosto del 58 se inauguró el hospital del IMSS en Hermosillo primero, localizado por la calle Juárez, final norte, que costó 12 millones de pesos y que costaba de 3 pisos y 131 camas, excepto que todos conocemos. La primera década de los 60 se construyeron las casas de la asegurada en Guatabampo y Hermosillo, el segundo nivel de atención médica en Obregón, Hermosillo, Nogales y Guaymas, y después se construyeron los hospitales de Puerto Peñasco, la costa de Hermosillo y Guatabampo. Los hospitales de Hermosillo y Ciudad Obregón recibían pacientes de otros municipios. En 1963, el primer secretario general de la sección 13 del Sindicato Nacional del IMSS sería el doctor Alfredo Chacón, casualmente sobrino del doctor Gastón Madrid, que fue el que encabezó primero la oposición al Seguro Social. Como lo decía don Porfirio Díaz, el presidente, el dictador por 30 años de México, que cuando había manifestaciones de la gente de cualquier tipo decía: ese gallo quiere maíz. Vaya, le dieron maíz a estos gallos. Cuando se pusieron, se dieron puestos. Los que acusaban de corrupción fueron corrompidos. Pues muy interesante está eso. ¿Qué sería entonces, Ignacio, imagínese, sin el IMSS, y recordando a todas esas personas y sobre todo médicos del sector privado que se oponían pues en aquel entonces a la instalación acá en Hermosillo del IMSS, ¿no? ¿Qué sería ahora sin el IMSS, pues, no?
fuéramos esclavos de los hospitales privados, que ya sabemos que no cobran precisamente barato. No, para nada, para nada. Pues muy interesante, como Eso siempre. se llama la medicina social, que es parte del sistema, Ajá. digamos, socialista en el mundo, que México tuvo muchas y tiene muchas instituciones de ese tipo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ignacio. Como siempre, un placer, un gusto. El próximo martes estaremos comunicándonos de nueva cuenta. Claro que sí. Hasta entonces. Un saludo. Ahí está